I guess that's what it is, I guess that's how I live, I guess that's what it be. And you know I'm crazy about it, even though you doubt it. Got in like some fast food, you can't in and out it, calling me a Jesus freak. I guess that's what it is, I guess that's how I live, I guess that's what it be. But I ain't tripping about it, cause that's okay with me, cause I got a good Lord, and we gon' never leave, never leave. Don't mind me, pardon me, Jesus will always be a part of me. Since day one, he's always wanted me. Was a lost sheep, then he spotted me. Not giving him enough praise, bother me. Being in his presence where I gotta be. Bienvenidos a Redención, el podcast, episodio número 36. 36, si no me equivoco, si estamos en lo correcto. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente, hermanito Alex. ¿Cómo estás, hermano? Hermano, gracias a Dios, bien, aquí andamos. ¿Qué tal tu semana, hermano? Mejor no pudiera estar. Bendito Dios, hermano. Bueno, pues regresamos, bro, después de haber dejado mes y medio sin grabar absolutamente nada. Nomás por ahí los comodines que teníamos de tu mensaje y el de Sam, que aquí van a aparecer en la pantalla. Y me di cuenta de que cuando uno propone tantas cosas y tantos anhelos tiene sobre la mesa, y los deja en manos de Dios, Dios obra de una manera que no... O sea, no hay una explicación. Teníamos para compartir con ustedes, ya habíamos hecho desde octubre, noviembre, platicamos todo lo que íbamos a hacer en diciembre. Teníamos planificados como 3 videos, 3 episodios del podcast bien hechos, un especial de Navidad, de Año Nuevo. Y de verdad nosotros queríamos hacerlo, pero pasaron varias situaciones que tuvimos que estar un poquito retirados de la pantalla. Pero bueno, pues de todo se aprende, hermano. Y pues este año es el primer podcast del año. Esperemos que hayan pasado bonitas fiestas con sus seres queridos. Y todos los propósitos que tengan para este año, pues que el Señor se los conceda conforme sea su corazón. Y yo creo que uno de los principales propósitos que deberíamos de tener es mejorar como seres espirituales, buscar más a Dios. Y esa yo creo que sería la clave para una vida de más tranquilidad, de paz, de gozo. Y fue un año difícil, hermano. ¿Qué tal tu año? Porque podemos hablar del año pasado, hermano. El año pasado fue un año duro. Cambié de trabajo 3 veces, se me hace. 2. 2 o 3. 2. 2. 2. Es un buen número, 2. 2. Es un buen número, sí. Pero mira, a través de todo, Dios ha sido bueno. Man. Nos ha dado la victoria. Seguimos en gloria, anhelando las bendiciones que Dios tiene para este 2024 ya. Uh-huh. Nuestro tercer año. Tercer año de podcast. Tercer año de podcast. Y apenas estamos calentando motores. Sí, obviamente pues cuando empezamos el proyecto, bro, pues el deseo de mi corazón era hacer episodio por semana. Pero pues siendo realistas era un trabajo bien complicado, o sea, súper difícil. Y ya con el tiempo pues nos vamos acomodando pues, a nuestras rutinas diarias, ¿no? Y tomar el tiempo de grabar cuando se puede. Ahorita pues obviamente los dos andamos reventadísimos, pero sabemos más bien que a veces para servir al Señor estos son los tiempos que tiene que uno que sacrificar también, ¿no? Físicamente. Y pues nada, hermanito, extrañamos aquí a nuestro hermano Sam, te mandamos un saludo, hermano. Esperemos que todo se mejore ahí en casa, hermanito. Estamos orando por ti, por la salud de tu esposa, un saludo a nuestra hermana. Y pues por aquí tenemos un tema pequeñito, pero yo creo que con gran contenido y gran alimento espiritual, hermano, porque vamos a hablar. Últimamente le había comentado a Sam que en los podcasts pasados hemos estado muy oscuros, o sea, de los temas. Claro que se prestaba por la situación, por lo que platicábamos y todo, que traíamos temas a la mesa, pero yo creo que tenemos que retomar esos temas que son relevantes para el cristiano y aparte de conocer al enemigo, porque tenemos que conocer al enemigo, conocer a nuestro Dios un poco más. Y es parte de lo que traje el día de hoy, algunos de los atributos que tiene Dios, tiene muchísimos y era un libro que te comentaba ahorita, hermano, que es un libro de Paul Washer. Uh-huh. Paul Washer y pues es un libro muy rico en cuanto a el contenido acerca de los atributos de Dios. Entonces yo escogí nada más algunos para no extenderme mucho tampoco y para que la gente lo pueda disfrutar, hermano. Pero cuando escuchamos atributos de Dios, ¿qué se te viene a la mente, hermano? Wow, atributos de Dios. Uno cuando escucha atributos creo que piensa en características de Dios. Uh-huh. A lo mejor físicos, a lo mejor, right? Dice que
fuimos hechos a su imagen. Ujú. Pero solamente es lo que vemos, la imagen, o lo que está acá dentro de una imagen. Dice que somos reflejos, ¿no? Este es templo del Espíritu Santo. So, hay muchas formas que podemos verlo, pero no sé, me quiero imaginar a lo mejor su actitud, sus emociones. Entre lo que buscaba de los atributos de Dios, hermano, hay una explicación, no me acuerdo si la da aquí más adelante, creo que sí, no estoy seguro, donde hacía ejemplo o te hablaba de que la Biblia te presenta a Dios y la manera en que lo presenta en formas que nosotros los seres humanos podemos entenderlo, como cuando nos cubre con sus alas, cuando tiene el pueblo bajo sus alas, como, no sé, roca fuerte, o lo ejemplifica como la cabeza, las manos, los brazos, cúbreme con tus brazos. Todos esos atributos nosotros los podemos entender en el sentido humano. Pero yo me hice la pregunta de que, ¿cuál es la forma de Dios? Porque nosotros la entendemos por la Biblia, por lo que dice, porque Claro. nos conocemos como seres humanos, y Dios nos da nos deja conocer aquello que no nos va a superar. Claro. Pero ¿te has puesto a pensar en sí la figura que tendrá Dios cuando pasemos al plano espiritual? Porque ¿cómo se describen los ángeles? De una manera que cuando los dibujan como los describe, para nosotros es algo muy raro ver tantos ojos y ver todo eso. Es hasta un poco como, no sé, o sea, no estamos acostumbrados a ver algo así. Abrumante. Abrumante es la palabra, hermano. Como que tiene una cara de hombre, otra cara de macho cabrío y otra cara de águila. Y se cubre con 6 alas su cara, su rostro y sus... ¿What? ¿Es un querubín? Claro. Y por ejemplo, no sé, o sea, a mí me pone a pensar de que la figura de Dios, ¿cómo será? O sea, si así son los ángeles, ¿cómo será verdaderamente Dios? Y ya cuando estemos frente a Él, pues nos vamos a dar cuenta. Pero, bueno, espero llegar ahí, hermano. Voy a orar para que tú llegues, para que yo llegue, hermano. Amen. Pero en fin, bueno, hermanito, vamos a empezar. ¿O algo que quieras agregar antes de darle, hermanito? No, me encanta el tema, vamos a darle. Ok, empezamos en Juan 4, 23 y 24, que dice: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí hace ejemplo a que Dios es espíritu. Right. Dios no es material o corporal, por lo que no posee un cuerpo físico. Dos implicaciones de esta verdad son: la primera, Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres. Y la segunda, Dios no es visible y por lo tanto no debe ser degradado con imágenes hechas por hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencias a sus brazos, que es lo que hablaba ahorita, a su espalda, a su aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, etc. ¿Cómo podemos explicar estas referencias a la luz de la verdad que Dios es espíritu? En la teología, estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas. En griego es anthropos, que significa hombre, y morfe, que significa forma. En otras palabras, es Dios simplemente atribuyéndose a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, de una manera que los hombres puedan comprender, que era lo que te decía ahorita. Okay. O sea, Él se describe a sí mismo de ciertas formas y maneras para que sea entendible a nosotros. Por eso a mí me entró esa pregunta de cómo será realmente Dios. O sea, sé que es así, a imagen y semejanza de Dios, pero en realidad yo creo que hay otras formas. Bueno, no sé, no quiero entrar ahí en detalles porque luego empezamos con las herejías y no está Sam aquí para rescatarme, así que no me voy a meter en esas aguas. Vamos a continuar. Un ejemplo lo encontramos en la Biblia cuando habla de las alas de Dios y de su pueblo amparándose bajo la sombra de sus alas en Éxodo 19:4. En Ruth 2:12, Salmos 17:8 son algunos ejemplos de la escritura. Destacar que en el versículo de Juan 4:24, en la referencia a la adoración a Dios en espíritu, tiene dos posibles implicaciones. La primera es adorar a Dios con todo nuestro ser, sinceramente y profundamente. Y la segunda es que debemos adorar a Dios en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. La referencia a la adoración en verdad también tiene dos posibles
indicaciones. La primera de ellas es que debemos adorar a Dios sinceramente y con integridad. Y la segunda es que debemos adorar a Dios según la verdad, y esto de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Entonces trata como de desglosar el versículo que leímos al principio. Cuando nos topamos con la pregunta, ¿cómo podemos explicar los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo en forma visible? Para contestar, primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. Primero, la Biblia no se contradice a sí misma. Y segundo, los pasajes de las Escrituras que son difíciles de interpretar con certeza deben ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. Y tiene algo de sentido. Te metes lees un versículo que no entiendes nada, tienes que ir a los versículos que son más fáciles de explicar y que hagan alguna referencia, y así puedes como ir también tú desglosando qué significa aquel versículo tan complicado que es de leer. Ahora, pero como el aspecto de... Ok, estamos hablando de los diferentes escritores de la Biblia que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que escribieron, cuando lo escribieron y lo que vieron. Uh-huh. Okay. Ahí cae Dios como columna de fuego y una nube de día. Eso fue Dios, ¿no? Eso es Dios, ¿no? Fue Dios manifestándose. Por eso pienso yo que, como decía ahorita, que no tiene forma. Uh-huh. Entonces, las veces que Él se da forma a sí mismo en las Escrituras, escritas por hombres inspirados por Él, Right. Él se manifestó para que fuera descrito de esa manera. Entonces, claro, yo lo entiendo porque me dice que, no sé, que Él es el brazo fuerte. Y yo creo que Él es el brazo fuerte y lo puedo entender porque sé que es un brazo, ¿no? Pero Dios puede tener, yo creo que técnicamente cualquier forma. Pues no me quiero meter en cuestiones de materia o de ciencia o todo eso. Ahora, pero... también sabemos que dice cuando Moisés subió, Uh-huh. ¿qué dijo? Por lo menos déjame ver. O sea, déjame ver tu espalda. Sí, porque no puedes verme el rostro. Sabemos que tiene espalda también. O sea, Claro. uno por los versículos que ha leído uno, Sí. uno puede darse forma. Ok, estoy hecho a él, pero obviamente, como dices tú, toma diferentes formas como Dios. Uh-huh. Y lo puede hacer porque es Dios. Y Moisés, por ejemplo, ahí lo que dices tú, que le dijo, déjame ver tu espalda. Y Dios le dice, pues te voy a dejar, no sé, ver mi espalda, pero no mi rostro no lo puedes ver. Otra vez regresamos a la limitación humana. Era la única manera que Moisés podía preguntarle a Dios o hacerle saber a Dios que quería verlo. O sea, déjame ver tu rostro, tu espalda. Y fue lo único que Dios le permitió ver. Posiblemente es de otra forma, pero para que él lo entendiera es así. Y claro, no deja de ser bello, ¿verdad? Porque irradia luz. Que me acuerdo del debate que tuvimos aquí con Sam y de los seres que irradiaban luz. Bro, tienen que ver ese podcast, estuvo bien bueno. Va a estar aquí. Se me hace que voy a hacer clips de ese podcast, bro. Sí. Ponlo aquí en mi mano. En tu mano, bro. Dame más trabajo, no te preocupes. Yo lo hago. Exactamente, aquí lo tiene mano. También Dios en la salsa ardiente. Sí, Dios en un arbusto, una salsa ardiente. Y manifestado también a través de... Bueno, o estoy confundiendo un poquito cuando le da a Moisés las tablas. Hablaba y aquí una descripción que daba de Dios es a través del aliento. O sea, físicamente quiero pensar que el sonido tú lo escuchas y sabes que hay algo por aquí cerca. O sea, se manifestaba de esa manera. Ahora, ¿cómo sería la voz de Dios también? Como trueno, ¿no dice? Es lo que... Porque el pueblo de Israel cuando veía allá arriba estaba lleno de nubes y había como relámpagos. Y Moisés escuchaba la voz de Dios. Claro. Entonces, a lo mejor los israelitas no entendían los truenos y Moisés sí entendía lo que se escuchaba en el estruendo. Y es lo que pasa con las lenguas también. Cuando la Torre de Babel, que nadie se entendía, creo que eso de los idiomas es exactamente como otra de las manifestaciones de Dios. Qué tan, ahora sí como decía aquí, o sea, qué tan amorfo o la forma que le puede dar a las palabras emitimos la misma cantidad de sonido cuando hablamos, pero nuestra lengua es distinta. Y Él las cambió en ese momento. El poder de Dios se manifestó así, o sea,
en ese instante crear todos los idiomas. Está interesante. ¿Qué estás pensando, hermano? No, es que... Te veo que estás así como queriendo decir algo, hermano, y... No, Ya no hay chips, bro. Ya no hay chips. Y tú, tres papitas. No, cuando uno se pone a pensar en las características... Características de... Eso. De Dios. Una de las cosas que a mí, en lo personal, me encanta hacer es apagar todas las luces afuera y mirar el cielo. Una cosa es aquí en la tierra, podemos ver la hermosura de Dios en un árbol, o sea, todo lo que Dios ha formado, right? Pero cuando uno se pone a ver allá, Ok. a las otras, dices tú, Dios, this is crazy, man. Sí. ¿Tú hiciste esto? Yeah. O sea, esta hermosura que yo puedo... a mí me encantan las estrellas, me encantan las galaxias, me encanta estudiar el espacio y todo eso. Y uno poder ver, o sea, cuando estás acampando en un lugar donde no hay nada, estás lejos de todas las ciudades, y miras para arriba y te das cuenta qué insignificante eres a un universo vasto que hizo Dios. ¿Cómo mantiene Dios? Puedes ver su gloria en que el Sol está aquí, Marte, Mercurio, o sea, Tierra, el espacio perfecto, todo se mantiene en balance. O sea, tú puedes ver la gloria de Dios literalmente y dices, Dios, wow, que en todo ves la manifestación de Dios. En todo lo que ves a lo lejos y hasta en la hormiga que ves Claro. trabajando a todas horas, moviendo unas hojas, haciendo lo que sea, hasta lo más pequeño y de lo más vasto del universo. Ves lo que es la esencia de Dios en todo. Y no hay forma que... La persona que viene para arriba dice, Dios no existe. Right, come on, really? Sí, sí, Are you sí. serious? Es imposible uno mirar arriba y decir, no existe un Dios. Claro. Sí, bro, porque normalmente es lo que se dice de que de los científicos que dicen que cuando empiezan a estudiar la ciencia dejan de creer en Dios por todo lo que están viendo, pero conforme más se adentran a la ciencia regresan a Dios porque es No lo puedes negar. claro. Estás ahí. O sea, su creación habla por él, bro. O sea, simplemente, como dices tú, cómo te pones a pensar en esas inmensas maravillas que Dios crea y aún así, sí, o sea, Es que no, Dios no. Okay, pero- tiene que haber una explicación de cómo puede existir algo así. Y aún así, el peor cáncer que tiene la Tierra se llama seres humanos. La realidad. Así que, en fin, vamos a terminar esto. Dice, las escrituras claramente declaran que Dios es invisible. Por eso las apariencias visibles de Dios en las escrituras son, con la excepción de la encarnación del Hijo de Dios, deben ser interpretadas como visiones, representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Ezequiel nos dice en el capítulo 1, verso 1, que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. En el versículo 28, el profeta resume estas visiones como una visión de la semejanza de la gloria de Jehová. En Daniel 7, del 9 al 15, Daniel ve una visión simbólica de Dios el Padre como el anciano de días. En Lucas 3:22, Juan el Bautista ve una visión de los cielos abriéndose y el Espíritu Santo descendiendo con la apariencia de una paloma. Ahí el simbolismo que es más que evidente cuando relacionamos el Espíritu Santo con la paloma. ¿Qué te ha parecido esa primera parte, Dios como Espíritu, hermanito? Wow, pues el Espíritu dice que mora en nosotros. Cada uno de los seres humanos llevamos ese Espíritu dentro. Yeah. Es aliento de vida que Dios dio al primer ser humano, Adán. Sí. Formó la tierra y Yeah. sopló su esencia en él, le dio vida. O sea, cada uno llevamos eso, ese respirar. La palabra Yahweh, me acuerdo cuando estábamos viendo como el simbolismo, el sonido de Yahweh en sí no es Yahweh, tenía es creo del hebreo, y tiene un sonido más para expresarlo, es más como si fuera un inhalar, exhalar, el tratar de pronunciar las palabras correctas. Entonces, cuando Jehová dice que toda lengua adore a Jehová,
creas o no creas en Dios, cada vez que respiras, estás alabando a Jehová. Con tu respiración estás diciendo Jehová, Jehová, Jehová todo el tiempo. Entonces, así eres ateo y estás viendo este video, lo siento, estás adorando a Dios en este preciso instante. Saludos. Dios te ama. Antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Dios es eterno, autoexistente e inmutable. Dios es eterno. En uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que distinguen de la creación su existencia eterna es el comienzo y sin fin. No había tiempo cuando Él no existía y nunca habrá un tiempo cuando su existencia cesara. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas hayan pasado. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido y existirá un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad, siempre existiendo y nunca cambiando. Ninguna otra persona o cosa creada comprende este atributo de Él. Nosotros somos un momento, pero Él es para siempre. Nosotros fuimos causados por Él, pero Él no fue causado por alguien. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. Nuestra existencia terrenal pasa como por un reloj de arena, pero Él permanece. Él era Dios, es Dios y será para siempre Dios. Dios es autoexistente. Una de las verdades que más nos infunde reverencia y humildad ante Dios es que Él es absolutamente libre de necesidad o dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no depende de ninguna persona o cosa fuera de sí mismo. Él es el único que es verdaderamente autoexistente, autosustentador, autosuficiente, independiente, libre. Y todos los demás seres reciben su vida y bienestar de Dios. Pero todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad se encuentra en sí mismo, en nada más. Solamente Él mismo. A Dios no le falta nada, no tiene necesidad y no depende de nadie. Enseñar o sugerir que Dios hizo al hombre porque Él se sentía solo o incompleto es absurdo y aún blasfemo. La creación no es un resultado de una necesidad de Dios, sino el resultado de su plenitud o abundancia. Enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su voluntad es igualmente absurdo y blasfemo. Él no creó porque tenía una necesidad, sino porque Él deseaba revelar la superabundancia de sus perfecciones, gloria y bondad. En las Escrituras, un nombre que tiene un gran significado en que frecuentemente revela algo acerca del carácter de una persona, como se llama a sí mismo Dios en Éxodo 3:14, y que Dios nos comunica acerca de su autosuficiencia, que dice de la siguiente manera: y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Con eso, yo soy. ¿Quién? Yo soy. Yo soy. El yo soy, nada más así, o sea, nadie más. El jefe, el número uno, el como lo quieras llamar, pero el yo soy te envió, y con eso van a entender. Este nombre en sí demuestra que la existencia de Dios no fue causada o que dependa de ninguna cosa o persona fuera de sí mismo. La naturaleza de Dios es existir y por eso Él simplemente es, sin esfuerzo. Dios no tiene ninguna necesidad para suplir alguna variedad, para llenar, y ningún propósito que requiera de la ayuda de otro. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo declaró que es la verdad de todos los hombres. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Solo Dios es capaz de declarar, yo soy el que soy por virtud de mis propias perfecciones y poder. El yo soy, el que no cambia, hermano, el que es y el que era antes del tiempo y después del tiempo va a seguir siendo el mismo, inmutable. Y lo padre de todo esto, hermano, lo que me gusta es que así como es Dios que no cambia, así son las Escrituras, que no se contradicen y que no van a cambiar y que sus promesas son fieles. Claro. Incluso una vez lo platicábamos aquí con Sam. Dios, ahora sí como lo estamos leyendo, es Dios, ¿no? Y nada lo va a cambiar y Él nunca va a cambiar. En el hipotético caso que cambiaran algunas cosas o que Dios decidiera cambiar algunas cosas que tal vez pudiera prestarse a contradecir la Biblia, aún así nosotros somos nadie para recriminarle nada a Dios. Claro.
Claro que eso no va a pasar, porque Él dice que su palabra es fiel y no cambia, y Él tampoco va a cambiar, y Él siempre va a ser el mismo. Yo nada más estoy diciendo en el hipotético caso, Él sigue siendo Dios. Nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? Y eso me encanta, hermano. O sea, me encanta que tenemos un Dios fiel, pero creo que es lo que sigue, así que no me voy a adelantar. No te adelantes mucho. Sí, spoiler alert. Dios te ama. Ah, vaya novedad. Ups. Discúlpame por spoilearte la película de tu vida. Dios es inmutable. La palabra inmutable proviene de la palabra latina imatulbis, mutable o cambiable, es lo que significa. Otras palabras tales como incambiable, constante y fiel también nos ayudan a entender este atributo divino. Inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia sus atributos o consejos. Dios no crece, evoluciona o mejora porque Él ya es perfecto. Él no puede disminuir o deteriorarse o retroceder porque no sería Dios. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos con otro. Él es Dios y no es cuestionado si así lo desea. Dios cumple todas sus promesas y amenazas. Y esta verdad es un gran consuelo, puesto que la posibilidad de que un Dios poderoso de repente se convierta en un ser malo o anule sus promesas es absolutamente terrorífico. La inmutabilidad de Dios es uno de sus más grandes e importantes atributos porque garantiza que Él y su palabra será lo mismo ayer, hoy día y para siempre. Él es el único constante en el universo y el único ser de confianza absoluta. Que ya me estaba adelantando ahorita a esta parte. Me encanta, hermano, me encanta que nuestro Dios sea así, hermano, que nosotros podemos ser lo que seamos, Él no va a cambiar. Nunca. Y lo mejor de todo es que Él a nosotros sí nos puede cambiar. Y lo hace con amor. Y lo hace con amor. Y tenemos la decisión a que no nos cambie. Es que el libre albedrío es parte de eso, hermano. De su misericordia tan grande. O sea, si Él quisiera, porque muchos dicen, ok, ¿por qué existe la guerra si Dios existe? ¿O por qué existe la maldad si Dios existe? Pero precisamente existe por la misericordia que tiene de no crear robots que le estén alabando todo el tiempo. Somos, creo, que bendecidos porque somos la única raza viviente que tiene la oportunidad de elegir si seguirlo o no. Y ese es un Dios misericordioso. ¿Seremos la única raza? Ve el video que está acá arriba hablando de los extraterrestres. Dame más trabajo. Ponlo aquí, Martín. No, pero es interesante, bro. O sea, imaginar que nadie más tiene la opción de elegir. Él te da la opción. Él es un Dios de amor porque te deja elegir. Y hay personas que imponen ídolos o personas que tienen sectas o cosas así y te imponen el seguir ciertas reglas, ciertas normas y somos carne, hermano. Y Dios es el único que te da la oportunidad de no hacer lo que tú quieras, pero de que tú elijas tu camino. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a escoger? ¿El camino de Ricky? ¿O el de Manuel? Porque para aquellos que se lo preguntaban, como dijo Funky Manny Montes, nuevamente en escena. Porque yo no vuelvo para atrás. A ver. No, de verdad, hermano. Está bien interesante esto, hermano. Los atributos de Dios. Hay más ahí. Yo creo más adelante me voy a traer de repente uno o dos. Claro, y lo aventamos entre podcast. Pongan en los comentarios qué piensan acerca de esos atributos de Dios. Qué piensan al respecto. ¿Tú qué piensas al respecto, hermano? Bueno, Dios también, a lo mejor no más adelante, pero yo creo que Dios es un Dios recto. Las cosas como son. Amoroso, obviamente. Ya. Sí. Porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que le crea no se pierda, más tenga vida eterna, right? Amén. Pero también Dios es duro. Y fuego consumidor. Y si no, mira a Sodoma y Gomorra. Mira a la tierra completa del tiempo de Noé. Ahora, muchos solamente se recuerdan de que hubo un diluvio, pero se olvidan que Noé estuvo predicando por 400 años. Había un diluvio, conviértese. Había un diluvio, súbese conmigo. Hay un Dios que los ama, hay un Dios que... Y de toda la población de la tierra entera, quedaron 8 personas. Y todos los animales.
Ahora, dio tiempo, es un Dios misericordioso. Mucho tiempo. Por 400 años dio tiempo, ¿no? Yeah, sí. No puedes decir, es que no lo escuché. 400 años también. O sea, really, dude. Eso lo sabía tu tatarabuelo y ¿Qué no onda? dijiste. Sí, no. O sea, 400 años dio misericordia. Y cuando hizo, ¿cumplió o no cumplió? Ujú. Que es parte de lo que hablaba aquí, bro, de que así como cumple sus promesas, también sus amenazas. Claro. Entonces, aunque Él es un Dios de amor, Él también es un buen juez, o sea, es el mejor juez y es justo, bro. Entonces, si Él te dijo que te vas a ir al infierno si no te arrepientes, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. A pesar, ya no son 400 años, hermano. No. Ya son miles de años. Y aún así va a haber gente que... Hay gente que no entiende. Y está esperando. Y sigue esperando, hermano. Y es lo bonito. O sea, van a pasar muchas cosas, pero Dios sigue con los brazos abiertos. Yo creo que para hablar de los atributos de Dios siempre nos va a dejar una sensación de paz. Ujú. O sea, porque conocemos más quién es Él, quién es el Dios al que servimos. Muchas veces, por ejemplo, ahora que me metí en esto, bro, a pesar de que yo sabía y había tomado alguna vez ese curso, entonces yo sabía, pero son cosas que a veces ya no le tomas el valor. Por ejemplo, como respirar. A veces no valoramos el que podemos respirar gratis. O estar calentito en tu casa. Que te platicaba de la película esta de la tragedia que pasó en Uruguay. Del avión que se cayó. Y los testimonios de ellos era lo mismo. O sea, había uno de ellos que era hijo de papi. Era acostumbrado a tener todo lo que él quería siempre. 18 años, no recuerdo el nombre de esta persona. Pero estaba viendo una entrevista con él y él decía, ese accidente me cambió porque yo valoré todo lo que tenía en mi casa y todo lo que yo tenía, lo valoré y lo aprecié mucho como un tesoro, porque imagínate estar 30 grados centígrados bajo cero, en medio de la nada, en medio de montañas, y me pone a pensar en eso. O sea, nosotros a veces somos bien malagradecidos. ¿Qué vas a decir, hermano? ¿Quién te dice a ti que tienes el... O sea, ¿quién te dice a ti que hoy tú te lo tenías merecido? ¿Quién controla en la noche mientras tú duermes? Uh-huh. ¿Quién controla el...? Qué envidia que puedas hacer eso, hermano. O sea, ¿quién controla eso? Pero como el libre albedrío, hermano, por su misericordia nos deja vivir todo eso. Así es. Disfrutémoslo, aprovechémoslo, hermano. ¿Anuncios, hermano? Anuncios. Se vienen muchas cosas ahora este año. Estamos grabando un documental para ustedes. Nuestro hermano Marcos, Dios le ha puesto un deseo en su corazón. Lo está trabajando. Va a tomar tiempo, unos cuantos meses, pero va a ser nuestra primera documental de producción que va a presentar historias bíblicas MC. Sí, hermanito. Bueno, pues ese es algo que vamos a estar trabajando. También los podcasts. Vamos a estar trabajando en los podcasts. Estamos haciendo lo posible. Posiblemente va a haber 1, máximo 2 podcasts por mes. Porque ahora pues las agendas son apretadas. Pero disposición hay. O sea, Claro. Tenemos la disposición. Queremos servir. Queremos ser de bendición. Pero también tenemos nuestras ocupaciones, nuestras familias. Y pues ahorita... la prioridad, más que nada, es tener una vida saludable espiritualmente, Amén. tener una casa saludable espiritualmente, Claro. y ser el sustento de nuestro hogar. Entonces, teniendo esas prioridades bien ajustadas, ya vamos a darnos tiempo para grabar y para traer más contenido. Seguimos haciendo como una convocatoria, que nos manden si tienen milagros, comentarios, temas que les gustaría que investigáramos para comentar aquí. Pues déjenlo ahí en los comentarios o en las redes que están en la descripción. Todo esto que hacemos, lo hacemos con amor, con todo el corazón. Y pues como a veces pasa, no está aquí hoy nuestro hermano Sam, pero pues en los próximos episodios esperemos que esté grabando con nosotros. No sé, hermanito, ¿algo que quieras agregar? Esto apenas estamos comenzando. 2024 es tu año, es nuestro año. Avancemos, hagan todo lo que puedan para avanzar la agenda, decir al mundo que Cristo vive. Hazlo en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estés. Dirán que Cristo vive para avanzar esto ya y que ya venga Cristo en gloria. Amén, sí, muchas gracias, hermano. Pues nada, hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Vayan, suscríbanse, denle me gusta, compartan, síganos en redes.
Sigan apoyando este contenido, compártanlo con personas que a lo mejor si a ustedes no les gusta este tipo de contenido, pero conocen a alguien que posiblemente le gusta, sugiéranselo y pues vamos haciendo el boca a boca, y que la gloria de Dios sea derramada en cada una de nuestras vidas, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.